Listo, ya está grabando. Entonces, habíamos terminado acá en este ejercicio donde miramos la interacción entre los dos materiales, ¿no? Entre el acero y el concreto, entre el acero y la sección de concreto, y revisamos cuál era la carga axial que tomaba cada material y obviamente pues el esfuerzo que sufre cada uno de ellos, ¿no? El esfuerzo del concreto y el esfuerzo del acero. Creo que no cambia ahí. Eso en cuanto a la temática de elementos estáticamente indeterminados, ¿no? Es como para recordar otro poquito, pues vamos a hacer entonces este ejercicio y después pasamos a mirar la temática que hay para el día de hoy, que es el tema de la torsión. Entonces, dice que tenemos una barra, bueno, en realidad dos barras, una barra de acero y una barra de latón que se encuentran unidas aquí en este punto C. Que la barra de acero pues tiene un diámetro de 40 milímetros y la de latón 30 milímetros, ¿no? Y estas dos barritas se encuentran unidas en dos puntos, ¿no? En el punto A se encuentra la barra de acero fija, es decir, que se encuentra en un estado de empotramiento, y en el punto E, pues la barra también se encuentra fija. Básicamente los extremos se encuentran empotrados, entonces esto es como si tuviéramos esta clase de apoyo en los extremos, ¿no? Aquí, 1, 2, 3, 4. Listo. Nos piden que determinemos las reacciones en los apoyos, ¿no? Entonces, como vemos, solamente aparece una carga axial hacia la derecha, ¿no? Por tanto, debería aparecer, pues, unas reacciones en los extremos, ¿no? Hacia la derecha, pues, bueno, vamos a ver cómo dejarlos como son. Entonces, vemos que aquí tenemos una fuerza de 60, aquí tenemos una fuerza de 40, ambas van hacia la derecha. Lo usual sería que esto fuese hacia la izquierda, y obviamente eso también debería ir a la izquierda, ¿no? Para que la sumatoria de estas dos reacciones, de lo que es RA y lo que sería R sub E, obviamente en la dirección X en este caso, pues sumen 0 con las cargas que están ahí aplicadas. Y también nos dice que el módulo de elasticidad del acero son 200 gigapascales y el del latón 105. Además que nos preguntan sobre la deformación en el punto C. Es decir, producto de estas cargas, la de 60 y esta carga de 40, el punto C, que es la unión entre los dos elementos, ¿cuál es el valor de la deformación? ¿Cuál es la deformación en el punto C, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces, vemos lo siguiente, ¿no? Que en la sección A, pues solamente actúa la reacción, con lo cual, pues, al plantear dicha deformación, pues se obtiene esta ecuación, ¿no? Si me traigo más bien aquí el dibujo y me voy llevando en cada diapositiva. Entonces lo que vemos es que aquí en la sección A, lo que sucede aquí es que en la sección A, si nosotros hiciéramos un corte acá, ¿listo? Podríamos hacer 1, 2, 3 y podríamos hacer 4 cortecitos ahí, ¿cierto? Pero si nosotros hiciéramos el primero, que corresponde a antes del punto B, ¿cierto? Obviamente nosotros solamente tendríamos lo que corresponde a la reacción en este apoyo, ¿no? La reacción en A. Significa que la reacción en A, ¿sí? Sería igual a la fuerza interna que se está produciendo en este segmento del elemento. Por tanto, si yo planteo la deformación para ese segmento AB,
pues sería igual a la reacción por la longitud de ese segmento dividido entre el área transversal de ese segmento, ¿sí? Y eso multiplicado por el módulo de elasticidad, ¿no? Ah, ok, aquí está diferente. ¿Quién sabe qué puse ahí? Bueno. No sé, puse algo ahí. Creo que va a tocar. Ya, ya. No, esto puede hacerlo así. Ya. Bien, entonces eso es lo que nos corresponde a ese primer punto, ¿no? Esa sería la deformación para ese segmento entre A y este segmento B. Entonces vamos a continuar. Entonces ahora imaginémonos que hicimos un corte antes del punto C, que sería la conexión, ¿no? Entonces este sería nuestro segundo corte. Entonces sería la sección, vamos a analizar la sección BC. Entonces nos quedaría que tenemos todo esto, por acá un corte, por acá habrá un punto donde se encuentre esa carga de 60, ¿sí? Tenemos esa carga de 60 y obviamente pues habrá, por acá quedará también lo que corresponde a la reacción en A. Aquí sería el 60. Yo voy a suponer que esto va a ir hacia la derecha, la fuerza interna va a ir hacia la derecha. Entonces, si nosotros hacemos el equilibrio estático de esto, pues vamos a llegar a la conclusión de que esa carga interna, vamos a colocarle un nombrecito, coloquémosle la carga P, P sub BC. Vamos a llegar a la conclusión de que esa carga P sub BC, entonces tendríamos P BC más la carga de 60 menos la reacción en A. Y todo esto debe ser igual a 0, ¿no? Entonces, si estos dos términos, el 60 y el real, los pasamos al otro lado del igual, pues terminamos diciendo que esa carga interna PVC es igual a la reacción en A menos la carga de 60 kilonewtons. Y vuelvo y planteo exactamente la misma ecuación para la deformación. Entonces aquí en vez de tener 100, seguramente había puesto otro ejercicio, aquí hagamos este, sería 60, ¿no? Entonces sería que la reacción en A menos 60 kilonewtons por la longitud BC dividido entre el área de la sección BC por el módulo de elasticidad de esa sección BC. Y ahí voy planteando la segunda ecuación de la deformación. Entonces, si ven, existen tres tramos, 1, 2, 3, 4 segmentos, ¿no? Entre el segmento A y B está el segmento B y C, el segmento entre C y D y el segmento entre D y E. Como se encuentran empotrados en ambos extremos, evidentemente la deformación total en el elemento debe ser igual a 0. Pero se vuelve 0 porque cuando yo hago la suma de las deformaciones en cada segmento, deformación entre AB más la deformación de BC más la deformación de CD
más la deformación de DE, la sumatoria de todas esas deformaciones es igual a 0, ¿no? Eso es lo que está planteando. Entonces estamos determinando las deformaciones de cada segmento para posteriormente realizar la sumatoria y despejar las incógnitas que se encuentren dentro de ese sistema, ¿no? A, B, B, C. Entonces vamos aquí, el siguiente punto sería el CD. Entonces nuevamente carguémonos este dibujito. Pongámoslo acá. Y arreglamos. Ok. Bien, entonces miremos acá el siguiente segmento, ¿no? El siguiente segmento sería, el tercer corte sería acá. Entonces tendríamos todo esto. Entonces, si miramos bien el esquema, sigue apareciendo únicamente pues, la carga de 60 kN hacia la derecha. Igualmente, pues aquí la reacción en aire hacia la izquierda, ¿no? Entonces, vuelvo y si planteo el equilibrio, pues voy a llegar nuevamente a la conclusión de que ahora la carga entre el segmento CD, ya no el CB, sigue siendo igual al del segmento anterior, que sería la reacción en A menos los 60 kN. Entonces vuelvo y replanteo acá en la ecuación. Aquí ya no sería 100, sino que aquí sería 60, ¿no? Y ahí ya tengo nuevamente la ecuación. Simplemente lo que estoy haciendo ahora aquí es cambiando los términos porque le corresponden al segmento de la barra CD. Y miren que ahora la barra es la de latón, el diámetro es mucho más pequeño. Y el módulo de elasticidad es diferente. Y por último tenemos la sección. Y por último tenemos la sección de E. Sí, la última sección que nos hace falta para hacer el equilibrio. Entonces simplemente hacemos es un último corte. Hacemos un último corte aquí entre ese segmento de, entonces este es el cuarto corte. Y vemos que ahora aparece la carga de 60, ¿no? Entonces si seguimos el mismo esquema de lo que estamos haciendo, ¿sí? Aquí. Entonces, la fuerza o la carga P del segmento de E quedaría igual a esta expresión, ¿no? Que haría la reacción hacia la izquierda y 60 más 40, pues entonces aquí ya tenemos menos 100. Menos 100. Menos 100. Esto significa que ahora, aquí en vez de tener 150, pues lo que vamos a tener es solamente 100. Ya. Entonces aquí ya no iría 150. Estos valores que tengo acá, hay un ejercicio que era parecido a este, pero no recuerdo, yo no fue que lo saqué, así que hagamos esto por eso. Entonces aquí ya no serían 150, sino que solamente serían serían 100. Listo. De esa manera ya hemos completado básicamente todas las ecuaciones que necesitamos para hacer ese equilibrio. ¿Sí? Para hacer Ingeniero, ese, ¿sí? arriba no sería 60 en la formación CD. Sí, ya. Listo, ahí ya van 60, ¿no? ¿Será que agregué un 0 de más? Ya. No, listo, está bien. Listo, gracias. Bien. Entonces ya tengo todas esas deformaciones planteadas, ¿no? A partir de las fuerzas internas. Lo único que me interesa ahora es hacer
la sumatoria de las deformaciones y obviamente pues debo plantearte que esas sumatorias son iguales a 0. Otro dato que necesito, pues que ya conozco los módulos de elasticidad, que son de 200 gigapascales. Y acá vamos a arreglarlo. Entonces, este módulo de elasticidad para esta sección ya es 105 porque es la del latón, según el ejercicio. Listo. Entonces arrancamos con esas dos informaciones. Ahora, los diámetros del problema. Bueno, dicen que son 40 y son 30, ¿no? Entonces aquí no iría 50, sino que aquí iría 40. Entonces, si hacemos ese cambio, nos dice que el área, aquí lo puse es que milímetros, ese área ya no sería este valor, sino sería 1256.64 milímetros al cuadrado. Entonces, para la sección, para ambas secciones, miren, para la sección AB y para la sección BC, el área es exactamente la misma, y para la sección CD y para la sección D, el área es este valorcito que tenemos acá. Listo, entonces ahí simplemente lo que estamos haciendo es terminando de determinar los datos que nos hacen falta. Ahora lo que debo realizar pues es la sumatoria de todas esas deformaciones que determinamos. Entonces vamos a arreglar esto aquí. Aquí ya no sería 100, sino que sería 60. Aquí tampoco sería 100, sino que sería 60. Y aquí en vez de 150 sería 100, ¿no? De tal manera que si yo planteo este sistema y resuelvo para encontrar la reacción en A, entonces vamos a ver si encuentro por aquí uno. Entonces, como vemos, la única incógnita que nos va a quedar va a ser la reacción en A de cada uno de los segmentos, ¿no? Entonces, vamos a resolver ese problema. Y para poder encontrar aquí el valor de la reacción en A, porque como cambiamos las cargas, ¿sí? Porque en el ejercicio que yo tenía acá, me imagino que era aquí planteado, era que aquí esta carga de 60 era una carga de 100, y esta carga de 40 era una carga de 50. Entonces, por eso arrancaba aquí 100, y que aquí terminamos con 150, ¿no? Pero entonces ahora pues cambiamos ahí la cosa, ¿no? Entonces nos va a quedar la reacción A como una incógnita dividida entre la longitud del segmento AB. Entonces, la longitud del segmento AB serían 180 milímetros, dividido entre el área de esa sección AB, que serían 1256.64. Y eso va a estar dividido igual, 180 dividido entre el área y esto por el módulo de elasticidad, ¿no? Y el módulo de elasticidad de ese segmento son 200 gigapascales. Ahora miren que todo lo estoy trabajando es en milímetros. Entonces, ¿cuántos son 200 gigapascales? 200 gigapascales, ¿cuántos son en megapascales? ¿200.000? Sí, señor. Entonces, vamos a cambiar aquí los valores que estoy terminando. Vamos a duplicar esta imagen y vamos a ir quitando esto. Listo. Listo. Entonces, para este caso tenemos
7.16. Vamos a poner 7.16. Exponente. Se multiplica por 10 a la menos 7, ¿no? A la menos 7. Y obviamente todo esto va a terminar multiplicando por la reacción en A, ¿no? Por la reacción en A, que es lo que corresponde a la primera evaluación. Ahora la segunda, pues, es hacer exactamente lo mismo, ¿no? Colocar la longitud del segmento BCE, dividirlo entre el área, entre el módulo de elasticidad, y obviamente entonces quedaría multiplicando por 60 y por la reacción en A. Entonces, el siguiente segmento tiene una longitud de 120. 120. Lo único que cambia es la longitud, de resto los valores son exactamente los mismos del área de la sección transversal y el módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, ese nos da 4.77. ¿Listo? Entonces vamos a borrar este segmento. Borramos este segmento. Listo. Entonces nos va a quedar 4.77. Y le adicionamos ahora, esto va a quedar a la menos 7. Aquí esto quedaría 10. Y ese segmento quedaría multiplicando por la reacción en A, ¿cierto? Pero también había un menos 60, entonces sería menos ese valor por 60, nos daría 2.86 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5. Bien. Y obviamente pues aquí sería, en el siguiente punto sería el más. Entonces, esto que está aquí corresponde a cierro, abro paréntesis acá y abro paréntesis aquí. Entonces, esto que estoy encerrando en paréntesis corresponde a la segunda deformación BC, que nos decía que aquí estaba la reacción A menos 60, ¿no? Entonces, simplemente era la multiplicación de lo que estaba aquí por cada uno de estos segmentos, entonces llegamos a esta expresión. Bueno, para no alargarnos y continuar, porque lo que sigue es más extenso, es pues terminar de reemplazar cada valor y vemos que nos queda todo en función de la reacción en A. Entonces al final lo que hacemos es sacar factor común, pasar al otro extremo y hacer una pequeña división y encontramos el valor de la reacción. ¿Hasta ahí alguien tiene preguntas o no? Bien, ya cuando ustedes tengan la reacción en A, pues lo único que tienen que hacer es encontrar la deformación en C. ¿Sí? Entonces la deformación en C, acuérdense dónde está la C. La reacción en C está en este punto. ¿Sí? La reacción en C está en este punto, ¿no? Por tanto, eso hace parte del segundo corte. Y el segundo corte dice que la deformación, el segundo corte dice, ¿dónde está acá? Acá. El segundo corte, que es el segmento BC, dice que es la reacción A menos 60
por la longitud de ese segmento. Entonces se tendrían que reemplazar la reacción en esta ecuación que se planteó de la deformación BC y ahí encuentran el valor de la deformación que les están pidiendo. ¿Ya? Ahí ya no es más. Listo, y con eso ya terminamos con los elementos estáticamente indeterminados. Si alguien tiene preguntas, háganlas de una vez. Si no, pasar al otro tema. Bien, sí. Ya nos quedan 10 minutos. Vamos a parar esta vaina. Bueno, voy a terminar aquí. Vamos a terminar aquí la grabación y ya.